Buenas noches, buenas tardes, según la hora en que nos vean. Estamos hoy en el día 9 del mes 9, es decir, de septiembre del año 2021, aquí en una noche más de las tardes, de las charlas mexiquenses, perdón. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Leonel, buenas noches, ¿cómo estás tú? Espero que nuestros amigos seguidores se encuentren también muy bien. Gracias. Mandamos un saludo a todos, por supuesto. Hay varios temas, como siempre, en la agenda política para charlar de lo que pasa en el Estado de México, Alfonso. Quisiera empezar con algo que inició hace bastantes años, en el 2017, si no mal recuerdo, cuando en las campañas políticas de las candidaturas a gobernador, Acción Nacional presentó una queja para denunciar una triangulación de dinero de parte del ayuntamiento de Texcoco, encabezado en aquel momento, más bien en el momento de la acusación, por Delfina Gómez, hoy flamante secretaria de Educación Pública. Ella fue alcalde, pues, en el 2013-2015 y se le denunció porque instrumentó un sistema, ¿cómo le podemos llamar?, de financiamiento paralelo para Morena, es decir, le pedía dinero a los trabajadores de Texcoco y fueron a parar a Morena, y por esta razón el PAN en su momento presentó en ese 2017, decíamos, presentó una queja, y después de investigar, hacer demasiadas diligencias, el INE terminó sancionando este tema. Y luego este tema pues trajo consecuencias, hasta llegó a la mañanera donde el presidente dijo que pues era un asunto de que le tenían miedo a Delfina y por eso lo estaban sancionando. Yo creo que es un tema que le pegó a Morena, que le pegó al grupo de Higinio Martínez, que es el grupo de la Secretaría de Educación Pública, y que también de rebote también le pegó al director de aduanas, Horacio Duarte. ¿Tú cómo ves los rebotes de este tema del INE, Delfina Gómez? Sí, mira, yo recuerdo muy bien recuerdo el caso de las denuncias que se hicieron primero al interior del Instituto Electoral del Estado de México, que fue el primero que recibió la denuncia, eh, con un hecho muy singular. Yo creo que por esto el tema está, aunque se ha hablado mucho de Delfina, quien realmente inventó el procedimiento son los otros dos texcocanos, y han corrido rápidamente los otros dos señores de Texcoco a deslindarse del tema, pero tanto Higinio como Horacio eh, hicieron y manejaron este fondo, tan igual como se manejó en el Distrito Federal en la época de Andrés Manuel, ¿no? O sea, el moche a los funcionarios del gobierno, fundamentalmente el moche de jefes de departamento hacia arriba, ¿no? Pero en el caso de Texcoco estamos hablando de cantidades mensuales que superaban con mucho los 400,000 pesos mensuales de aportaciones voluntarias que hacían los trabajadores del municipio a la maestra Delfina, como lo habían venido haciendo previamente para su campaña a la presidencia municipal, porque no hay que olvidar que esto se había usado también durante esa época. Yo recuerdo concretamente dos denuncias previas a este tema. Uno en 2003, siendo, no recuerdo yo quién era, pero era el GAP el que manejaba esto. Ya había quejas fuertes sobre el tema, ¿no? Lo grave de esto no es
que se haya sacado en estos días. Yo creo que eso ya se sabía. Lo grave es el tiempo que se tardaron los institutos electorales. Eso para mí es un tema de gravedad, ¿no? Porque hoy son sanciones claras en la ley y este tema, a todo lo pasado, realmente no beneficia a nadie. Por mucho que sea la multa, ni siquiera se la ponen a la profesora, la ponen al partido. Creo que ahí hay una falta de determinación por sancionar a los actores políticos que incurren en esto, porque no es solo Delfina la que incurre en esto, ¿no? Tenemos documentados casos en varios municipios donde el pase de charola ha sido rapidito, ¿no? Y no estamos hablando de 1917, de 2017, podemos decirlo con claridad 2021, ¿no? Claro. Claro, tiene modalidades diferentes, pero ya se dieron y hasta el momento no hay una sola sanción real y se dieron ya en este tiempo, ¿no? Aquí el tema es que, a ver, la sanción fue solamente de 4 millones porque solamente se le pudieron comprobar, digamos así, 2 millones de infracción, cuando el movimiento, el desfalco había sido por más de 13 millones de pesos, ¿no? Así es. Pero aquí hay que decir algo, es decir, no es menor el tema de que sea Texcoco, porque Texcoco es un municipio en el que este grupo político, llamado Grupo de Acción Política, por cierto, abro paréntesis, ahorita regresamos a eso, el representante de Morena en el INE dice que ese grupo no existe, pero bueno, este grupo de Morena es un grupo que lleva muchos años controlando el ayuntamiento de Texcoco. Es decir, ya tenían aceitada la maquinaria, bien aceitadita, cuando suceden estos casos que se denuncian por parte del PAN y que ahora el INE castiga, ¿no? No hay que olvidar que Higinio Martínez compitió en el 94, si no me equivoco, sí, en el 94, por alcalde de Texcoco, y algo que es muy claro y muy importante para el seguimiento. Hubo protestas, en ese caso era el PRD, hubo protestas, y tú has de recordar, el amable auditorio que nos escucha, si no, investiguenle por ahí, que hubo una concertación, ajá, y que el PRI se quedó con la presidencia municipal de Texcoco para ese periodo 94-97 y entró de secretario del ayuntamiento uno muy cerquita de Higinio, que hoy está encargado de las aduanas, Horacio Duarte. Y fue esta concertación entre PRI y PRD que entraron al gobierno estos cuates del GAP, y a partir de ahí pues ya fueron avanzando, y si tú vas siguiendo la pista de los nombres, apellidos, cargos y funcionarios, te vas a dar cuenta que hay un enramado familiar de Higinio Martínez y de este grupo en particular, pero más sobre su familia, que son los que manejan y controlan. Es decir, no fue un asunto que se les ocurrió en ese gobierno municipal, sino es una estructura que llevan de años atrás. De hecho, el tesorero que se mencionan en las denuncias del INE y que tuvo que ver con estos manejos es nada más y nada menos que el hermano de Higinio. Es decir, a lo que voy es, el grupo GAP en Texcoco tiene un control que viene y tiene su origen de aquella concertación que tuvieron con el PRI. No son improvisados. Es un asunto que durante muchos años han hecho ahí en Texcoco, nada más que para su desgracia esta vez los cacharon. Y te digo para su desgracia porque, o para su fortuna, porque los pescaron varios años después del ilícito, ¿no? Pero mira, entre las cosas que uno puede contar, el gobernador del estado era Emilio Chalfete en 97, según recuerdo, ¿no? Sí, él era el gobernador. Y me puedo equivocar, ¿eh? Sí.
pero sí era gobernador Emilio, porque Emilio trató de forzar en las elecciones del 96 a que el Estado tuviera, el PRI tuviera más diputados. Fue una discusión interesante en el interior del Consejo Electoral, que entonces fue denunciada por dos consejeros electorales de esa época. Uno, Edmundo Cancino, que, que denunció este proceso, y otro era uno que en ese momento era el suplente de Alejandro Maldonado, ¿eh? Se Era llamaba Alfonso. Alfonso Bravo, no recuerdo. Sí. Y entonces se da esta negociación de la que tú hablas. Se da esta negociación porque aparte va a venir el tema eh, viene luego el tema de la competencia en estos años de Durán, de Higinio, si recuerdas. 99 con con Monreal, ¿cómo se llama? Con Montiel. Así es, mi estimado. Y entonces hay una serie de concertaciones del gobierno del estado al grupo de Texcoco, al GAP, incluso en algún momento con disputas con el PRD, unas disputas que se han venido siguiendo a lo largo de los años, ¿no? Pero más o menos es por ahí el tema. Entonces, esto ya se venía dando desde esa época. Eh, en, el, en el año del 2003, a través del PRD, el grupo de Higinio trata de imponer a sus gentes allí en Texcoco, ¿sí? Y no solo trata de imponer a su gente, sino trata de imponer los vocales ejecutivos en esa época. O sea, hay un contubernio que se generó desde esa época con, con el gobierno del estado y que han sabido instrumentar este grupo que se ha alimentado eh, fundamentalmente pues de las tierras de Texcoco y de alrededor de Texcoco, ¿no? Claro. Todo esto, digo, como muchas cosas de la política tienen la picardía mexicana, ¿no? Y entonces, con todas estas cosas de la concertación y los beneficios que han tenido de parte del gobierno del estado y un poco jugar de su lado, se le llegó a llamar Priginio. No sé si te recuerdas que le decían Priginio Martínez, precisamente porque estaba muy plegado a los intereses de los gobernadores o del gobierno del estado, ¿no? Y bueno, y eso fue parte de la historia del GAP, ¿no? Que dicen, insisto, que no existe, Que no existe. pero pues de que existe, existe, ¿no? Y también algo muy interesante y sirve esto para analizar la estrategia general que tiene hoy con su abanderado Higinio, principalmente, porque habrá que decir que cuando ellos se van del PRD, cuando renuncian ahora sí que a su partido originario, por llamarlo de alguna manera, se salen y quieren seguir compitiendo por controlar a, a su zona de Texcoco y abordan al movimiento ciudadano, ¿no? Eh, y entonces, y toman candidaturas del movimiento ciudadano y también luego hacen alguna alianza con el PT y ya ahora sí que ya en los tiempos de Morena, pues ya deciden trasladar sus canicas hacia Morena. Es decir, este grupo político que encabeza el senador Higinio ha tenido pues perredismo, hoy morenismo, mesismo, petismo y pues priismo ahí metido, ¿no? Claro, Es un grupo político muy enraizado en la zona, con mucho poder y con mucho colmillo, ¿no? así es. Yo creo que es el grupo más importante
de la zona oriente del estado en términos de esta izquierda morenista, pero en su época fue de la izquierda perredista, ¿no? De hecho, aún cuando nosotros no tenemos una gran eh, secuela, es alrededor de este grupo cuando se crean también algunos cacicazos en Netzahualcóyotl, si recuerdas tú muy bien, y de algunos todavía hoy en día pujantes y existentes, ¿no? Que rompieron después por pragmatismo, pero que al principio vivían muy cobijados, muy respaldados. Claro. Sí, cuando sale Higinio, sale junto con él Maurilio Hernández, sale también con él, pues digo, el propio Horacio Duarte, ¿no? Y sale precisamente por un pleito que tuvieron básicamente con la gente de NESA, la gente hoy le llaman ADN, en ese tiempo era el Moby Dick, ¿no? Con Así es. Luis Sánchez, que fue luego senador, que fue presidente municipal, eh, y el mismo Héctor Bautista, que hoy fue candidato de la alianza allá, pero eh, un poco su salida fue por un pleito interno de las consejerías, ese tipo de cosas que estuvieron ahí luchando, ¿no? Pero hoy lo significativo ya para cerrar el tema es que el propio presidente de la República, con esa estrategia que tiene o estratagema, como le podamos decir, evade el tema del dinero, ¿no? Evade la tranza de la izquierda y dice que es que lo están sacando porque va a ser candidata, le tienen miedo a Delfina, ¿no? Evadiendo la trampa de los 16 millones que se convirtieron en un castigo de 4 millones. Oye, Leonel, nada más para cerrar, también lo evade, porque no sé qué personaje está obligando a comprar a la burocracia un libro que se llama A mitad del camino. Y está cobrando entre 200 y 250 pesos. No recuerdo el nombre del personaje, pero A lo mejor no existe. pero a lo mejor no existe, como dicen por ahí, ¿no? Pero, pero alguien está tratando de vender un libro, fíjate, y es el mismo sistema, a 250 pesos el volumen, ¿sí? No hay factura, no hay recibos, ¿sí? Por lo tanto no hay pago de impuestos sobre derechos del libro, ¿no? Pero sí hay regalías. No, esas no, porque como no se venden, ni siquiera hay regalías, se vive de ellas, pero no se publican. Pero es la misma técnica, yo vuelvo a decirte, no hagamos. Lo hizo cuando fue jefe de gobierno, ¿eh? Y por eso él no le conviene que el tema de China trascienda más allá. Claro. Bueno, yo creo que en el Estado de México, donde se va a quedar, obviamente ya va a quedar marcada y en las campañas que vengan, si se vuelve a competir, etcétera, pues será un tema recurrente del dinero de la tranza y de que el INE te castigó, independientemente de que en el tribunal igual lo puedan salvar, pero pues de que el golpe está dado y bueno, finalmente ahí tiene una Así es. manchita este grupo político, ¿no? Que por cierto, cambiando de tema, pero para seguir con la pista, el grupo político del GAP, este que dicen que no existe, que controla hoy la gran mayoría de los diputados morenistas, se hizo, como le tocaba por ley, pues, se hizo ya de la Junta de Coordinación Política en la nueva Cámara de Diputados del Estado de México. Hubo ahí una pequeña rebatinga de que si les tocaba o no les tocaba, que si iban a jugarle rudo los del PRI y los demás. Amenazó al mismo Higinio a través de Maurilio de que iban a sacar al PAN de la jugada, pero finalmente ya se definió hoy que el GAP, a través de Maurilio Hernández, va a ser nuevamente quien encabece la Junta de Coordinación Política. ¿Qué reflexión te merece esto? Y a mí me pone, yo no tenía duda del caso, quiero decirte, no tenía duda, porque al final de cuentas la mayoría que trae Morena le hacía que pudiera jugar esa posición. A mí lo que me inquieta y me pregunto es si respetarán la presidencia de esta junta para el PRI
y finalmente para el PAN, que era la ambición de algún personaje por ahí. Y de acuerdo a esto que tú acabas de mencionar, te diría que como quedó la decisión, hace muy endeble la posición de Acción Nacional y hace muy, y fortalece la negociación PRI-Morena, no sé cómo lo veas tú, con un hecho significativo, ¿no? Cuando asumen la instalación de la legislatura, como no sucedía en muchísimos años, están presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el señor gobernador del estado, ¿no? Es un hecho verdaderamente sin precedente en los últimos, yo te diría, en los últimos 20 años más o menos. Pero, ¿qué lectura le das a eso? ¿Le das una lectura de que ahora ya van a trabajar los tres poderes juntos? ¿O de que hay dos poderes contra un poder? ¿Qué lectura le das? No, yo creo, yo sí le doy la lectura de que hay una negociación frente a un Alfredo del Mazo fortalecido y su presencia en el Congreso y con esta consideración de quién va a ser el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, representa una negociación real, clara, entre Morena y el gobierno del Estado. No digo entre el PRI, sino el gobierno del Estado. Con un antecedente mayor, ¿no? O más o menos es el regreso de Zamacón a la diputación, ¿no? En los tiempos extras, pero Esto, regresó. pero regresó y Zamacón era un personaje importante dentro del PRI, ¿no? Su regreso significa que hay que hay una negociación clara, fuerte, yo no digo entre el PRI, entre el gobierno del Estado y Morena. ¿Y no será que en esa negociación de parte del bloque de Alfredo del Mazo, que yo así le llamo el bloque del Mazo, en esa negociación también está negociando el gobierno a nombre del PRD y a nombre del PAN? Es decir, primero hago un pacto con PRD-PAN y yo soy como gobierno del Estado el que hace la negociación con Morena. Totalmente, totalmente. Yo no había querido meterme en esto. Bueno, el PRD es un partido muy disminuido y ese va a agarrar cobijo donde pueda, ¿no? Pero el tema real es, eh, primero hicieron una negociación con el PAN, le dieron una gran cantidad de elementos para hacerlo sentir seguro, pero recuerda, al final de cuentas, el PAN es un grupo relativamente minoritario, son 11 diputados, si mal no recuerdo, ¿no? Que ayudan a nivelar el poder del PRI, pero no ayudan a que el PAN sea la bisagra fundamental, ¿no? No, no la bisagra, pero finalmente hacen que ese bloque tenga los 38 que tienen, Así, junto con esos poquitos del PRD. Y por eso yo digo que un poco simplificando las cosas, porque no son así, ¿verdad? Pero simplificando, a ver PAN, a ver PRD y PRI. Yo, gobierno del Estado, voy a negociar cosas con Morena, también a nombre suyo, porque para que el gobernador del Estado pueda, en las fuercitas, llamarlo así, en las fuercitas, decirle a Morena, oye, espérame, yo también tengo con qué, pues tiene que llevar apalabrados a los otros 13 diputados. Por eso yo digo que, insisto, no es así de tan fácil como se platica, pero me parece que también el gobierno del Estado hace una negociación a nombre de todo el bloque. oye, y con un dato que te va, en el término de todas estas negociaciones, el regreso del PAC. Ah, bueno.
que está metido en evidentemente que está metido en esta negociación, ¿no? Lo De hecho, habíamos ya, hablado, lo habíamos hablado hace días, que Acción Nacional aparentemente era el quien estaba impulsando, y los grandes beneficiados pues son, en este caso, los opositores en cada uno de los municipios donde hay diputados. así es, señor. No solo los opositores, sino te diría yo, en esta nueva era, en esta nueva tendencia, eh, el reforzamiento de el manejo de los recursos públicos para la satisfacción y compra de votos, ¿no? Así lo están manejando. Sí, a lo que voy es, si yo gobierno el Estado, controlo la obra pública estatal, dijéramos, ¿no? Eh, y tengo unos aliados panistas, periodistas y priistas en la Cámara, pues tengo una forma de hacer que estos se vayan y pongan cara bonita a nombre del todo el bloque. Por eso digo que es una negociación global. Y por eso es que el PAC va, a mi juicio. Porque esos diputados priistas, panistas y perredistas van a ir a decir, pues miren, estamos trabajando muy bien, aquí están estas cosas y además, ¿qué creen? Somos cuates del gobernador. Y yo creo que ahí sí es un golpe a Morena, por eso no quiere Morena, porque sabe que va a haber un impulso mayor a estos diputados que van a ir a las calles a decir, aquí estamos con el apoyo del gobierno. Oye, me parece tu argumentación muy sana, muy limpia, pero también es una posición perversa. Bueno, Perversa, y te voy a decir en qué. ¿Cuántos diputados de Morena hoy van a desechar o van a ponerse rejegos a aceptar el PAC? Y el señor gobernador sabe para qué sirve eso. O no, sea, claro. el nacimiento del PAC o el renacimiento, para llamarlo así, significa la posibilidad de darle al gobierno del Estado capacidad de modificar y manejar la legislatura. Sí, A este momento. te ayuda a tener mayor operación política porque le estás dando carnita, gasolina, ¿no? A los que se mueven por aquí, oiga, al gobernador, ayúdame para la obra X en la escuela fulita de tal del municipio tal de Texcoco, ¿no? Y entonces, pues, como el PAC no está limitado geográficamente al distrito del diputado, pues lo puedes usar donde tú quieras. Donde quiera. Digo, no es menor que este programa haya estado no sé cuántos años, pero estuvo muchísimos años, ¿no? Y bien usado, bien trabajado, pues es beneficioso para, tanto para la ciudadanía, hay que decirlo, como para el que hace la operación política del uso, ¿no? Claro, pero acuérdate también de esa misma operación del PAC, como algunos de los recursos del PAC beneficiaban más a algunos diputados que a otros. Y esto significa a veces destrapar algunas cuestiones en el Congreso. Claro. Eh, Digo, por eso el PAN, fíjate que es un tema difícil. El PAN fue uno de los más acérrimos oponentes al PAC. Tú lo recordarás, y siempre hubo una lucha por tratar de suprimirlo. claro. Hasta que finalmente se suprimió. Y ahora, en este momento, el PAN no tenía ninguna resistencia a usar el PAC. Sí, claro. ¿No? Es que depende de las circunstancias, dicen por ahí, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y yo diría, y de gobierno, ¿no? Claro. Por Entonces, eso dice, en por términos, eso, en términos estratégicos, creo que a PAN, PRI, PRD le conviene que haya esto, porque además Morena ha dicho y dicho y dicho que no, que no, que no, y cuando esté, pues como dices tú, se van a tener que morder la lengua, ¿no? claro, aparte, acuérdate, ya Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Maneja la circunstancia. Y la circunstancia aquí son los votos. Sí, señor. Bueno, y vamos, bueno, todavía está pendiente la entrega, más bien la entrega, la distribución de las comisiones, que va a ser este, un tema muy interesante, muy importante aquí en la Cámara de Diputados del Estado de México, para ya pasar después al tema ya de la agenda legislativa, que
esta última legislatura que salió, pues como quedó de ver en la agenda, fue la agenda, ya le hemos hablado, ya no vamos a entrarle, de la improvisación, y se supondría que si la otra fue la de la improvisación, esta se supone que va a ser una agenda planeada, estructurada y bien pensada, ¿no? Y creo yo no atropellada. Las circunstancias, las curules dicen que no, no puede ser atropellada. Así es, nada más repetiría yo lo que ya hemos dicho con frecuencia. Interesante la declaración de Mauricio y el tema sigue vigente de la nueva Constitución del Estado de México, ¿no? Nada más de que ahora Mauricio pues está a la cabeza del poder, ¿no? Sí, pero habrá que ver qué tanto terminan dándole el avión, ¿no? Y precisamente con este argumento que es total, de decir, ok, está bien que la gente haya propuesto en el Parlamento abierto y todo lo que quieras estos temas, pero pues están las comisiones legislativas, hermano, y aquí se trata de legislar así. Y entonces será una lucha política entre que uno diga es el pueblo el que me pide y otro el que diga pues el pueblo, pero aquí los diputados votan. Claro, claro, así va a ser, Leonel, no tengas la menor duda. Tal como lo dices, así va a ser. Lo que yo expreso es, en esta lucha, yo creo que Mauricio va a tratar de sacar la mayor raja en este tema. Y el tema de las comisiones redundará también en el tema de esta disputa que traen a través del Parlamento abierto, ¿no? No pierdas de vista ese tema. Claro. Va a Sí, a ver, influir en la creación de las comisiones. sí, el tema de los comisiones y estas cosas que estamos hablando, la parte legislativa de la agenda es muy importante, pero también hay una agenda política. Los actores políticos por excelencia de los partidos de oposición están en las cámaras. Es donde se hace ruido, en la opinión, en la postura, en la declaración, más que en los comités directivos, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a la Cámara porque ahí te juegan una agenda política, yo diría, de primer nivel, ¿no? Los partidos políticos pues sí tienen su importancia, pero no terminan como órganos directivos siendo de gran peso, ¿no? Empezando con el PRI, ¿no? Dice, no importa lo que diga el comité estatal, lo que importa es lo que diga el gobernador, lo que digan los diputados, ¿no? No, yo creo que acabas de decir algo más importante todavía esto. Fíjate, por primera vez en mucho tiempo, en el Congreso del Estado de México están las verdaderas cabezas de los partidos políticos. No sé si lo has hecho, pero en el Congreso está Alejandra, PRI. político experimentado, con fuerza, yo te diría incluso con más fuerza que su presidente, el presidente del PRI, ¿no? Más fuerza. Está el mismo Mauricio y lo que significa el grupo Texcoco y la fuerza, más que el comité directivo estatal de Morena. Está el presidente, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, un hombre con un prestigio y una fuerza grande, que yo creo que en términos de prestigio y de fuerza y de manejo político, supera con creces al estatal, ¿no? Yo creo que esta legislatura tiene a los principales jugadores políticos del Estado adentro, lo cual en sí no es malo, ¿eh? No, no. En sí significará que vamos a tener una legislatura muy competitiva, muy enfocada, donde saldrán los temas más interesantes de la agenda política. Yo creo que no es por desechar ni por vituperar a los personajes que hoy forman esa agenda, esa legislatura, sino por decir, hoy tenemos una legislatura que podríamos decirlo tranquilamente, de lujo, ¿no? Esa es la verdad.
Si los líderes políticos la funcionan, será una buena legislatura. Esa es No, mi y perspectiva. además habrá que decir, ojalá me equivoque en cierto sentido lo que voy a decir, pero también las figuras de los presidentes municipales o presidentas que van a entrar, tampoco se les augura mucha posibilidad de brillo, por lo mismo que hemos hablado del tema de las dificultades financieras que hay en los mismos, ¿no? Es decir, es muy difícil ver que un alcalde de Toluca, de Naucalpan, de Tlanepantla, de Texcoco, logre un brillo tan grande, porque pues, las finanzas no están. Entonces, la agenda política igual no estará marcada por estos alcaldes que en su momento eran o llegaron a ser, ¿no? Figuras importantes. Entonces, por eso la figura del Congreso local va a ser más, creo yo, igual que tú, más que nunca superior a los otros. Claro, y fíjate con un detalle, porque incluso por los liderazgos que tiene la propia legislatura, ahí se reforzará o se aplacará los liderazgos de las presidencias municipales. Precisamente porque será la legislatura la que pueda liberar o trabar las necesidades de los propios presidentes municipales. Yo creo que vamos a una legislatura verdaderamente importante en la vida del Estado. Yo solo diría, me faltó comentar que en términos de los alcaldes, veo una debilidad del parte de Morena, ¿no? En el mismo Texcoco pusieron una jovencita de la familia también de la dinastía Gap, ¿no? Que no tiene mucha, aparentemente por lo que sé de ella, no tiene mucha fuerza, pero hay un par de alcaldes por ahí que tienen mucha experiencia de parte del PRI, del PAN, o PRIPAN, o PRIAN, como le quieras llamar, a la alianza, que por ejemplo es el caso del alcalde de Tlalnepantla, Tony, que no es menor el municipio, obviamente Tlalnepantla es un municipio de mucha fuerza, y lo que puede ser la figura del alcalde electo de Toluca. Eh, y yo no le veo a Morena que en un alcalde, el alcalde de Nezahualcóyotl, por ejemplo, que es un municipio muy grande, no le veo patos para gallo, es un cuate que es, digamos, subordinado a Juan Hugo de la Rosa, el alcalde saliente de Nezahualcóyotl, que no tiene mucho brillo, el Morena está muy disminuido. Es decir, no hay muchos liderazgos y lo poco que puede resaltar de los municipios me parece que están del lado del PRI, del PAN. En este caso yo particularmente veo a Tlalnepantla y a Toluca como gente que puede hacer ruido. Pues yo metería un nombre más. Mira, yo estoy de acuerdo, Raimundo es un político experimentado, su fama es de buen administrador, de buen manejo, no es estridente. Creo que el alcalde de Toluca va a jugar un papel de mucho reordenar el municipio. Esta es mi Percepción. posición y tiene una buena capacidad de lo que se habla de Raimundo. Raimundo puede ser un buen presidente municipal, pero las condiciones del municipio no le llegan a aspirar a más. Esa es mi opinión. Estamos en el caso de Tony en Clane, a ver cómo logra manejar. No es un hombre inexperto, tendrá capacidad para poder moverse en las cosas. Hay una mujer importante, ¿eh? Angélica Moya ya fue presidenta municipal, no hizo una mala gestión, es una mujer experimentada, ha sido diputada, tiene una serie de atributos que la hacen ser una mujer que puede ser importante o interesante para Naucalpan. Y yo no creo que sea tanto el juego de que pueda aspirar a más Angélica, que yo no estoy en este momento para anunciar, pero diría yo va a ser un alcalde fundamental en las fortalezas de Acción Nacional. No sé cómo lo ves tú, pero es un buen alcalde. Tenemos para mí un enigma, Pedro y Atizapán, ¿no? Claro. Un hombre con experiencia, con manejo, no diría yo
qué tan bueno sea su manejo político, pero después del desastre de Ruth, yo creo que cualquier cosa es buena, ¿no? Pero está, está ahí, ¿no? Y fíjate Pero cómo es. a lo que voy es que finalmente, digo, tiene razón con Angélica Moya por la importancia del municipio. Yo no la menciono por la gran dificultad que hay económica, como también hay en Toluca, etcétera, pero si te das cuenta, para pasar a nuestro último tema, eh, el caso de Morena está triste en términos de presidentes municipales. Así es, fíjate, por eso yo mencionaba estos, no porque los vea yo patas para gallo en otras cosas, sino porque van a ser piezas fundamentales para fortalecer sus mercados electorales de los partidos, ¿no? Y eso es lo que no tiene Morena. Coincidiendo contigo, ¿no? O sea, hay verdaderamente gente capaz que puede hacer cosas muy buenas y que puede hacer rendir eficientemente sus municipios. Esperamos que con bienestar para la gente, pero que servirán de fortalezas para las contiendas que se vienen. Este es el juego. Claro. Bueno, pasemos al siguiente tema, pero como siempre intento hacer un puente de lo último que estamos hablando a lo nuevo. Hay un alcalde morenista que hoy está sufriendo mucho, que ciertamente es el que más votos le da, es el que más votos le dio también a la consulta popular y seguramente el que más votos le dará cuando ahora haga la revocación de mandato. Estamos hablando de Catepec. Fernando Vilchis, que es ahí el alcalde que se va a reelegir, eh, está sufriendo porque este gran tema de las inundaciones y el tema del agua, por llamarlo de alguna manera, pues le ha pegado demasiado fuerte. Catepec está en la mira nacional el día de hoy. Ayer, ayer, todos estos días ha estado en la mira. No tanto por culpa de él, porque pues, finalmente el gobierno municipal, pues ahora sí que no necesariamente es el culpable de todo, pero sí hay una, ¿cómo le podemos llamar? Una sensación política de que si no pudo con estos 3 años resolver o por lo menos mitigar este tema, pues es muy difícil que lo logren los próximos. ¿Cómo ves tú este gran tema del agua, las inundaciones y los manejos políticos electorales? Primero voy a remitirme a una cuestión no política, sino geográfica, ¿no? Eh, el Valle de México no es un valle, es una cuenca, una cazuelita para que se entienda claramente lo que significa, ¿no? Y constantemente tenemos nosotros, eh, tanto en los municipios de la zona pegada a la Ciudad de México, como la misma Ciudad de México, Uh -huh. el problema de las inundaciones. Y claro que les pega, pero también les pega la improvisación, Leonel, porque sabiendo un poquito de geografía y sabiendo un poquito de cómo están las cosas, es evidente que no se han hecho las obras para contener o manejar el tema del agua. Porque bien sabido está, es que estamos en las inmediaciones de una cuenca lacustre. Y varios municipios, y entre esto están estos municipios de Catepec y los que están pegaditos, Cuautitlán, Tultitlán y todos esos que están y que están sufriendo las mismas condiciones. Porque el de más fama es porque es el más poblado, aparte porque es el que más le ha pegado en términos de extensión del municipio, aunque es un municipio chiquitito en extensión, pero debido a su poca extensión, densamente poblado, ¿no? Y las autoridades no han sido capaces, y no le echo la culpa a la presidencia municipal, ni las autoridades estatales han sido capaces de prestar los auxilios y la planeación para desahogar estas zonas de la cuenca del Valle de México. Y entonces vemos de manera recurrente esta catástrofe que es, porque no solo es que te llegue el agua, no solo es que se lleven
viviendas y esto, también el daño que sufren la infraestructura comercial, la infraestructura de salud del municipio y te llama mucho la atención, ¿no? Que haya inundaciones en Ecatepec, pero las muertes más grandes que han acontecido en este tema fueron los hospitales. Es decir, una falta de planeación absoluta en las obras de infraestructura y en el desarrollo de soluciones hacia el futuro. Tú no puedes pensar, y esto es real, tú no puedes pensar que la naturaleza y los ríos van a cambiar de criterio y van a decir, ah, no, ahora es ciudad, fíjate que ahora es ciudad, ahora ya no me voy a meter con ellos. No importa que ellos se hayan metido en mi cauce natural, ¿no? No importa que ellos se hayan metido en mi lago, ¿no? Ya no los voy a querer tener ahí. Yo creo que ese es el tema fundamental, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pero no, la naturaleza no perdona, ¿no? La naturaleza es naturaleza, por donde tiene que caminar, y si le tapas el camino, pues se va para la derecha o la izquierda, según sea, ¿no? Pero aquí, a ver, decías tú y tienes razón, los temas de la infraestructura, pues le tocan a la CAEM, en este caso, ¿no? Eh, en términos generales, ¿no? Estatales. Y los municipios tienen una labor a través de sus organismos de agua que hacer. Pero cuando la política general del país va caminando hacia la centralización, ¿no? En general, eh, uno se pregunta, la autoridad municipal, cuando no tiene recursos a la mano, ni siquiera para pedir auxilio, es decir, ya no está el FONDEM, ¿no? Entonces, los gobiernos municipales pues, no tienen lana en sus arcas de por sí, con lluvias o sin lluvias, con catástrofe o sin catástrofe. Y cuando hay catástrofe, pues lo que requiere es dinero. Y hoy no hay FONDEM. ¿Por qué? Por una decisión, no sé cómo llamarla, pero una decisión que dice que como el FONDEM se les ocurrió a los de antes, pues ya está mal. Y alguien decía en broma que ayer en la mañana o antier en la mañana, cuando despertó el presidente, preguntaba, bueno, ¿y quién fue el que se le ocurrió quitar el FONDEM? Y pues fuiste tú, presidente, ¿no? Entonces, en la medida que se centraliza, el problema va a crecer, porque los municipios y los estados menos manos tienen para atender hoy este tema del agua o temas cualquiera. Claro, y una de las cosas más interesantes de este tema, y que pega en Ecatepec, pero también pega en otros estados, lo que ha pasado en Hidalgo es catastrófico. Tula. Pero, ¿sabes qué es lo más grave? En el presupuesto de egresos de la federación se reducen los recursos a los municipios. Y todavía es peor, se le da más recursos ya reducidos a los que más tienen que a los que menos tienen. Eso es el fruto de una política no solo centralista, sino centralizada. Es fruto de un proceso que yo lamento mucho por la gente de Ecatepec. El problema no es lo que le está sucediendo a Ecatepec, sino la contaminación que eso se va generando hacia otros municipios cercanos, los comentaba hace un momentito, y desde el otro lado, muy grave, ¿no? Lo que está sucediendo en Ecatepec, fíjate lo que te voy a decir, te vas a reír de mí, amenaza a Santa Lucía. Porque aparte se nos olvida que Santa Lucía y esa zona es parte del lago de Zumpango. Y si me pones a pensar, es pegadito Ecatepec. Eso es lo grave de un desarrollo no planeado
no, no estratégicamente sustentado, ¿no? Si ya las tolvaneras le habían hecho daño, ¿te acuerdas que comentamos cuando estábamos en otra época del año que había unas tolvaneras impresionantes que se hacían ahí en en los alrededores del Felipe Ángeles, ¿no? Y que pues la gente está protestando y la gente está moviendo. Y hoy cuando llegan, o sea, es un problema integral, ¿no? El tema de las lluvias, el tema de los aeronazos, ¿no? El tema del viento, el tema de la falta de infraestructura. Pero bueno, yo regreso al tema. Cuando se centraliza en un gobierno, en un país o hasta en una familia, eh, pues los recursos no fluyen como deben de fluir con la agilidad correspondiente. Es como si en una familia de 25 eh, hijos, toda la comida, todos los recursos, todas las sábanas, toda la comida, todas las camas están en la casa del abuelo, ¿no? Entonces, para poder comer, poder dormir y poder hasta divertirte, tienes que ir a pedirle al abuelo que te preste el colchón, que te preste el equipo de sonido, y en lugar de que cada hijo tenga la facultad de hacer su fiesta o su comida o su descanso en su casa. Y así pasa acá. Por el miedo de que es que se lo van a robar mis hijos rateros, el abuelo todo lo concentra, y así estamos en México, ¿no? Es que se hace mal uso. Pues sí, pero en lo que llega el recurso a mi municipio, pues ya la fiesta se acabó. Pero no va a llegar, Leonel, porque ahora, eh, siguiendo tu ejemplo de la familia, fíjate que en Europa hay una experiencia muy desastrosa. Eso da para otro tema, pero nada más te voy a comentar hoy. Hoy los hijos están regresando a vivir a la casa de sus padres porque ya no tienen para sostenerse. Quitando tu ejemplo de si todo está en la casa del abuelo, aquí es todavía más acucioso. El abuelo está rogando porque todos se vayan a vivir a su casa. Este es el tema, ¿no? No es si todo está en casa del abuelo, no. El abuelo quiere que todos vivan en su casa y a los demás se los lleva el tren. Están los tres ejemplos clarísimos del día de hoy, ¿no? Cómo se construyó el presupuesto de egresos. ¿No? Y ves que no hay recursos para ayudar a los municipios. Y entonces el pacto federal se quiebra. Independientemente de la tontería de la Corte, en el tema del presupuesto, el presupuesto significa la intencionalidad de gobierno. ¿Sí? Y fíjate, hace un momentito dejamos el problema de la legislatura, pero la legislatura del Estado de México construye su presupuesto también a partir de las aportaciones del gobierno federal. ¿No? Y ahí viene la obra de infraestructura y las obras para la seguridad y todo. Y entonces, de repente te das cuenta que en el presupuesto de egresos de la nación, perdóname porque me meta en el tema así, está destinado que para los próximos años vamos a necesitar pagar más de 5,000 millones de pesos para un avión que ya vendimos, ya rifamos, ya le sacamos el dinero, ¿sí? Y todavía este año y en los próximos 15 años vamos a tener que pagar 300 y tantos millones de pesos, ¿sí? Por un avión que viene en el presupuesto de ahora. Esto es lo más insultante que puedes ver, ¿no? Fíjate, estoy hablando de un avión ya rentado, ¿eh? De un avión Rifado. que ya se rifó, Que llevo que ya tuvo ganadores. recursos, ¿sí? Que ni siquiera los repartió, ¿sí? Y que ahora va a tener que, ahora pídele a ese que hizo ese avión, que eso es la locura, que le dé dinero a los municipios. No, pues estamos mal. Porque el caso no es Ecatepec. El caso es, y lo vas a ver, déjame, que si siguen las cosas como están,
¿Qué va a pasar con el Río de los Remedios y Tlalnepantla? ¿Y qué va a pasar con Atizapán? ¿No? Es decir, cuando un gobierno le restringe, no, olvídate de los malos manejos de los presidentes municipales anteriores, restringe los fondos a las nuevas administraciones municipales. Ese es el tema. Sí. Pues es un tema complejo y que no se ve por dónde, como muchos otros. Este tema del municipio libre termina quedando en una avenida de la Ciudad de México, ¿no? No, también en las ciudades hay muchos municipios libres, como calles, avenidas y desastres, llenos de baches. Sí, el tema del federalismo es un tema interesante, el tema municipalista, porque el desarrollo, como tú decías hace rato, se trata finalmente de que la población sea la que termina beneficiándose. Ya hemos visto en los últimos años, por lo menos en estos últimos 3, que la población es la menos beneficiada, ¿no? Y todo termina en una acusación al pasado y ahí se acaba el problema y ruegan que acabe la época de lluvias, pues para que la gente se olvide de este tema y ahora se concentren en el tema del frío, ¿no? Del fin de año y nunca hay respuestas y los alcaldes pues no dan solución porque no tienen, por un lado, dinero y por otro lado no tienen autonomía política administrativa, ¿no? En fin. Así es. Bueno, pues ¿qué dejamos en el tintero ya para despedirnos y estar pendientes del Estado de México rumbo a la siguiente charla mexiquense? Nos quedan algunas resoluciones pendientes todavía en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso nos queda pendiente. Nos queda también la construcción del presupuesto del gobierno del Estado de México para su ejercicio. Ya está una vez presentado el presupuesto de egresos de la Federación, tú lo sabes muy bien, se empieza a construir el presupuesto estatal. Ahí tenemos un tema interesante. Y luego, creo yo que nos quedan algunos temas que no han acabado de resolverse legislativamente en términos de derechos. Todavía siguen las presiones hoy en la Cámara de Diputados local. Y habrá que ver. Y luego, ¿cómo va a terminar el tema de un ejército que se mete y está tratando de desalojar a la gente de la base aérea, ¿no? Así es. Este Ya tema parece ya, se parece Afganistán, ¿no? más o menos, El tema del aeropuerto fue clave, ¿no? así es, señor. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar entonces a ver qué sucede en la Cámara con las comisiones. Vamos a esperar a ver qué termina el tema este de la protección civil, que es un gran tema que hay que atender, ¿no? El tema, Así es. el tema de estas todas, hay que seguir la pista, porque hemos hablado de la Comisión de Derechos Humanos Estatal cuando se cambió, del ITAIPEM cuando cambió, de los distintos tribunales, pero hay que seguir la pista a ver qué está pasando también en la UAM, porque, insisto, ciertamente el poder político está muy concentrado en la Cámara local, pero en estos ambientes también se mueve mucho también el tema del COVID, se mueve mucho el tema del regreso a clases, en fin, son muchos temas que debemos estar atendiendo y que invitamos a El todos a tema que los vayan siguiendo. ¿Mande? el tema de la Guardia Nacional, sobre todo porque siguen los problemas en el sur del estado. Temas de seguridad están ahí latentes y no se ve para cuándo, ¿no? Pues muy Así es, bien. señor. Gracias, Alfonso. Gracias a todos los que nos ven en esta charla mexiquense. Muy amables. Que pasen buenas noches.